¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Y Él desarma a nuestros enemigos. ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre hunde el enemigo. Ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí, no temas. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre ante el enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Puedes gozarte de la mano del Señor. Aleluya. Mi nombre es Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra. Y Él desarma a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Díganme. Gloria a Dios para siempre, amén. Que el Señor de paz le bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Por misericordia del Señor tenemos un día más para poder compartir las Escrituras. Amén. Que el Señor de paz le dé toda bendición del cielo a usted, su casa, su vida, a su familia. Amén. Por misericordia del Señor estamos en nuestro segundo día. Amén. Para compartir el estudio bíblico, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Gloria a su nombre. Y para poder entrar ya de lleno al estudio bíblico, gloria a Dios, lo vamos a hacer como lo hacemos todos los cristianos. Amén. Orando y clamando al Rey que vive. Dios le bendiga grandemente. Amén. Estamos aquí directamente grabando desde mi casa. Gloria a Dios para siempre. Como así también Dios bendiga a la hermana Natalie. Amén. Amén, amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Todo esto lo hacemos por amor. Amén. Así es, Señor. Para expandir el reino de los cielos. Gloria a Dios para siempre. Sabemos que somos los predicadores del Señor. Sabemos que somos instrumentos en sus manos. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Amén. Así que Dios le bendiga. A Dios la gloria y la honra. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Padre amado, en esta hora vamos a compartir, Dios mío, tu palabra, Señor. Vamos a continuar, Dios mío, estudiando las Escrituras, Señor. Estudiando, Dios mío, referente al arrebatamiento de tu iglesia, Dios mío. Padre, sabemos que tú vienes pronto a buscar a tu novia, Señor. Esa novia ataviada, esa novia que te espera, Padre eterno, Dios mío. Por eso en esta hora glorifícate y bendice a cada uno de tus hijos. Dios, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ya Dios le bendiga, hermanos. Amén. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Santo el nombre del Señor. Y entramos de lleno al estudio, que es lo que nos convoca. Amén. Gloria a Dios. Nosotros compartíamos la semana pasada, haciendo un pequeño resumen, nosotros compartíamos la semana pasada que el arrebatamiento de la iglesia
gloria a Dios, no era lo mismo que la segunda venida de Cristo. Amén. Hay una diferencia abismante, gloria a Dios, donde nosotros compartíamos que la segunda venida del Señor Jesucristo que desciende del cielo, amén, se le conocía de la palabra parusia. Es donde el Señor Jesucristo descendía y colocaba sus pies, gloria a Dios para siempre, en el pueblo de Israel. Es donde compartíamos que en el texto bíblico donde dice todo ojo le verá, amén, el Señor se hará visible. Esa es la segunda venida de Cristo, es el término de los 7 años del anticristo, gloria a Dios para siempre. El anticristo tiene que gobernar 7 años en la tierra. El anticristo es un poder político, es un poder mundial, es un poder, gloria a Dios para siempre, también militar, y también va a tener falso profeta que representa a la falsa religión. Gloria a Dios para siempre, amén. Así que Dios le bendiga grandemente. ¿Y cuándo termina esto? Con la venida del Señor desde los cielos, según el libro de Apocalipsis, capítulo 19, amén. Cuando el Rey de Gloria, el fiel y verdadero, descienda desde los cielos, amén. Gloria a Dios. Por eso le digo, hermanos, a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, cuando nosotros veíamos que cuando el Señor Jesucristo desciende, gloria a Dios, ya visiblemente Él viene para restaurar, amén, viene a restaurar el reino de Dios en la tierra, viene a restaurar también al pueblo de Israel, gloria a Dios para siempre, y de ahí en adelante comienzan los 1000 años, el milenio, gloria a Dios para siempre, la dispensación donde el Señor Jesucristo compartíamos que se sentará en el trono de su gloria, amén. También compartíamos los tiempos que el Señor le había dado 2 días al pueblo gentil para que le reconociese como el Señor Jesucristo. Y esos 2 días, gloria a Dios para siempre, nosotros veíamos en Pedro, como Pedro dice que un día para el Señor son como 1000 años. Amén. Entonces nosotros entendemos que hay como 2000 años para el pueblo gentil, para que el pueblo gentil pudiera reconocer la obra redentora del Señor. ¿Y cuál es la obra redentora del Señor? Creer en aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga cada vez que nosotros creemos en la obra de nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo sacrificado por amor, por usted, por mí. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que nosotros ya somos salvos solamente por creer, y su sangre nos justifica. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Así que en estos 2 años, o sea, estos 2 días, estos 2000 años ya humanos, terrenales, gloria a Dios para siempre, la iglesia del Señor Jesucristo ha predicado la palabra del Señor en diferentes idiomas. Hoy día lo podemos ver. Hoy día vemos que la palabra del Señor se predica en inglés, en español. Hoy día nosotros vemos que la palabra del Señor se predica, bendito el nombre del Rey, a todas las naciones, de diferentes formas. Y hoy día, santo el nombre del Señor, vamos a compartir la palabra del arrebatamiento. Veíamos que la palabra arrebatamiento derivaba de la palabra griega arpazo, santo el nombre del Señor, que significa sacar o mover con fuerza. Hablamos de que el Señor desde el cielo llamará ¿a quién? A su iglesia, a su amada, gloria a Dios para siempre, a la iglesia que da testimonio, a la iglesia, a la Virgen prudente, a la iglesia, gloria a Dios, que se mantiene viva en el fuego del Espíritu Santo, a la iglesia que tiene esa lámpara, que tiene la palabra, gloria a Dios para siempre, pero que sobre todo está esperando a su amado, gloria a Dios, amén. Entonces nosotros vemos que la Biblia decía, gloria a Dios para siempre, dice la Biblia, que el Señor cuando venga primeramente serán resucitados los muertos en Cristo, compartíamos. Amén. Y este evento también compartíamos que sería como ladrón en la noche. No sabemos el tiempo, el cómo, el cuándo, en qué momento. Pero sí lo que podemos reconocer son las señales de los últimos tiempos. Lo que sí podemos reconocer que las señales hoy día ya se están manifestando y ya se están cumpliendo. Santo el nombre del Señor. Pero lo que no se está esperando para mucha gente es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados los que leemos, los que guardamos la palabra de esta profecía. Nosotros somos bienaventurados cuando amamos la venida de nuestro Señor, sabiendo, como dijo el apóstol Pedro, que vendrán hombres burladores. Gloria a Dios para siempre de esta promesa de las palabras del Señor. Pero así como vendrán hombres burladores, así la iglesia también va a permanecer en la oración, en la intimidad con el Señor.
Gloria a Dios para siempre. Sabemos que el Señor tiene un remanente entre todas las naciones. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Así que, como compartíamos, nosotros hablamos de la palabra arpazo, que quiere decir sacar con fuerza. El arrebatamiento será en un momento, en un abrir cerrar de ojos. Gloria a Dios para siempre. Nosotros compartíamos de que sería en cualquier momento. Amén. Y eso fue como lo que compartíamos la vez pasada. Hoy día, gloria a Dios, vamos a ver los ejemplos de arrebatamiento que está en la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que dice, el arrebatamiento no está en la Biblia. Pero sí, hermano, sí está en la Biblia. Incluso podemos ver a hombres que no probaron muertes. Bendito el nombre del Señor, como Enoc, como Elías. Bendito el nombre del Rey. Amén. Y entramos de lleno al mensaje, así que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos mis hermanos que se conectan, hermanos. Amén. Todo aquel que quiera compartir, gloria a Dios, puede hacer una pregunta, puede saludar. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a la hermana Natalie. Amén. Amén. Que ella va a estar comunicando los saludos. Si alguien, gloria a Dios para siempre, quiere compartir algo, la hermana Natalie va a estar compartiendo en su oportunidad. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, hermanos. Y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Acuérdese que esto es el estudio bíblico del arrebatamiento de la iglesia. Este es el discipulado de nuestra iglesia. Amén. Santo el nombre del Señor. Aquí nosotros estamos discipulando hermanitos y hermanitas en el Señor. Hemos estudiado la cruz. Bendito el nombre del Señor. Hemos estudiado la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. Con algunos estudiamos la sana doctrina. Santo el nombre del Rey. Amén. Y el último que estudiamos fueron las dispensaciones. Gloria a Dios. Y hoy día nos toca el arrebatamiento de la iglesia, y en nuestro corazón está compartir esto, ya no en un grupo cerrado de un grupo de hermanos, sino que poder entregarlo abiertamente para que todo aquel que quiera escuchar palabra de Dios, meditar en su palabra, pueda también gozarse. Gloria a Dios. Acuérdese siempre que la fe viene por el oír, y el oír palabra del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Ya, vamos a hablar ejemplos de hombres que fueron arrebatados, hombres que no probaron muertes. Amén. ¿Dónde está eso? Eso se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreo capítulo 11, versículo 5. Santo el nombre del Señor. Como siempre le he dicho yo a usted, amigo, hermano, abra su Biblia. Bendito el nombre del Rey. Abra su Biblia, amigo. Ponga un cuaderno, un lápiz. Si no conoce los textos, vaya anotándolo. A medida que el Señor le va entregando algo nuevo, un rema ahí, gloria a Dios, vaya anotándolo. Bendito el nombre del Señor, para que seamos edificados en la palabra. En Hebreo capítulo 11, versículo 5, el escritor de Hebreos escribe y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto, fue sacado, gloria a Dios para siempre, fue movido. Bendito el nombre del Señor. Para no ver muerte, y no fue hallado, y no fue encontrado. ¿Por qué dice que no fue hallado, no fue encontrado? Porque después que Enoc, gloria a Dios para siempre, como dice un libro apócrifo, Enoc da cuenta a los hombres, también a su hijo, de que el Señor venía por él y le decía a la gente, no me busquen, gloria a Dios. Pero a pesar de que Enoc fue arrebatado por el Señor, el pueblo, la gente que le conocía, igual salió a buscarlo. Por eso dice, y no fue hallado, no fue encontrado. Porque lo traspuso Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo traspuso, lo sacó, lo movió. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces aquí nosotros vemos un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Santo el nombre del Señor. Y dice, y antes, y esto es lo importante, amén. Y dice, y antes que fuese traspuesto, antes que fuese tomado, antes que fuese alzado al cielo, ¿quién? Enoc. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tuvo? Testimonio. Gloria a Dios para siempre. Entonces, aquí hay una característica, porque nuestro Dios no cambia. Amén. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Nosotros cambiamos. Santo el nombre del Señor, pero Dios no cambia. Y si Enoc, gloria a Dios para siempre, en la galería de la fe sale Enoc, dice que para ser traspuesto tuvo testimonio. Que tuvo testimonio de agradar a quién? A Dios. Santo el nombre del Señor. Usted, amigo, sabe que a Dios se le agrada y sabe que a Dios también se desagrada. Usted sabe que cómo se agrada a Dios. Dios se agrada cuando el hombre tiene fe. La Biblia dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo desagradamos a Dios? Cuando no tenemos fe. Santo el nombre del Señor. Amén. Entonces la Biblia dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Santo el nombre del Rey. Entonces, como le estaba compartiendo, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mire la bienaventuranza. Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Incluso Enoc se consideraba un gran profeta en aquellos tiempos. Santo el nombre del Rey. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Ejemplo de arrebatamiento. Hoy día la iglesia tiene la esperanza de que su Señor viene. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, la Biblia dice, luego nosotros, esa es la promesa del arrebatamiento de la iglesia, y luego nosotros lo que vivimos, dice. O sea, lo que estamos viviendo en el momento aquí en la tierra. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, al igual y traspuestos, al igual que Enoc. Y no veremos muerte. ¿Y por qué no veremos muerte? Porque Cristo Jesús venció a la muerte. Santo el nombre del Señor. Ahora toda autoridad celestial, toda cosa creada se sujeta a la palabra del Señor Jesucristo. Y si Jesús del cielo, cuando llame a su iglesia, la iglesia ascenderá. Bendito el nombre del Señor. Acuérdese y siempre recuerde que la iglesia entre los hombres se ve como una organización más humana, pero la iglesia es celestial. La iglesia está comprada a precio de sangre, y no sangre de un animal, santo el nombre del Señor, sino que la sangre del Hijo del Dios viviente. Amén. El Cordero de Dios que Dios entregó al mundo para que el mundo fuese salvo. Bendito el nombre del Rey. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender primero, ¿hay ejemplos de arrebatamiento? Sí. Nosotros vemos que Enoc no vio muerte. Entonces hay una bienaventuranza en la iglesia. La iglesia también tiene esa bienaventuranza. Que cuando venga el Señor y nos llame del cielo, bendito el nombre del Señor, cuando el Señor nos llame del cielo también, mucho pueblo no probará muerte. Santo el nombre del Rey. Como también le compartía otro profeta grande en la mano del Señor, santo el nombre del Señor, que también no ha probado muerte, es el profeta Elías. ¿Dónde lo encontramos eso, amigos, hermanos? Eso lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Santo el nombre del Rey. Dios le bendiga. Amén. Y aconteció, 2 de Reyes, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, ¿quién? El profeta Elías y Eliseo. Mientras caminaban y el profeta Elías ya había declarado que el Señor venía por él. Y aconteció que yendo ellos caminando y hablando, he aquí un carro de fuego. Y apareció un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos. Santo el nombre del Señor. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo subió Elías? En un torbellino. Entonces cuando nosotros miramos el arrebatamiento, gloria a Dios, de Elías, nosotros vemos que ¿quién fue testigo? ¿Quién es el testigo ocular? Fue Eliseo. Bendito el nombre del Señor. Eliseo fue el testigo ocular, como el Señor levantó en un torbellino. ¿A quién? Bendito el nombre del Señor. A Elías. Entonces lo que nosotros tenemos que gozarnos y lo que nosotros tenemos que alegrarnos es que así como el Señor en la antigüedad guardó a estos varones, así también en su promesa dice que va a guardar a la iglesia de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros, como le compartíamos, la iglesia es celestial por cuanto se ha derramado la sangre del Hijo. Y cuando decimos celestial es porque la iglesia, gloria a Dios para siempre, primeramente su señorío, ¿quién? Cristo, el señorío de la iglesia, la cabeza de la iglesia es celestial, gloria a Dios para siempre, y la iglesia tiene que ser galardonada, la iglesia tiene que ser recompensada, la iglesia tiene que ser levantada con poder. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén, eso nunca se le olvide, hermano mío. Gloria a Dios para siempre, amén. Aquí vemos dos tipos de arrebatamiento, amén. Gloria a Dios. En Enoc no hay testigos, nadie escribió cómo fue arrebatado Enoc, pero sí hay testimonio de que lo buscaron. Gloria a Dios.
Así será también cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los aleluya, gloria a Dios, los que predican su nombre, los que aman la venida. Como dice la palabra del Señor, ven Señor Jesús, esos hermanos que están velando, que están esperando, que cuando ven las señales del cielo, están mirando los acontecimientos y están esperando a su Señor, van a, gloria a Dios para siempre, van a ser arrebatados. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? En el mundo van a empezar a buscarlo, gloria a Dios para siempre. En el mundo se van a trastornar. Santo el nombre del Señor. En cambio, esos hermanitos fieles y esas hermanitas fieles del Señor se irán al gozo del Padre y al tribunal de Cristo y a la boda del Cordero. Dios le bendiga, hermanos. Como siempre le hemos dicho, estamos en la bienaventuranza más grande. Estamos aquí, hermano, para ver los últimos tiempos. Gloria a Dios. Con nuestros ojos vemos los últimos tiempos. Con nuestros ojos estamos viendo las señales por doquier. Con nuestros ojos vimos, gloria a Dios para siempre, no, al menos yo no presencialmente, pero sí vemos a través de la televisión cómo bombas nucleares destruyeron ciudades, gloria a Dios para siempre, japonesas. Santo el nombre del Señor. Y hoy día el mundo tiene más de 8.000 bombas nucleares en el mundo. Y que son 10, son 20, 30 veces más que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Cuando nosotros vemos que el hombre tiene poder para destruir la tierra, para destruir la vida, gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. Amén. Por eso le digo, somos la generación bendita, somos la generación hermosa, somos esa generación, gloria a Dios para siempre, que todo lo que está pasando en la tierra lo podemos comprobar con la palabra, hermano. Amén. Así que, hermanos, somos la iglesia, la amada, la novia que espera a su Señor. Amén. Ya, mi hermano, otro ejemplo, bendito el nombre del Señor, otro ejemplo de un varón llamado Felipe, gloria a Dios para siempre, que también fue traspuesto, fue sacado, fue movido. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40. Santo el nombre del Señor. Aquí nosotros vemos, gloria a Dios, se lo voy a dar lectura y también le voy a hablar un poco el contexto para que usted vaya entendiendo los tipos de arrebatamiento, gloria a Dios para siempre, que han habido. Han habido dos, el de Enoc y el de Elías. Gloria a Dios, que fueron traspuestos, no han visto muerte. En el caso de Felipe, gloria a Dios, en Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahora vamos a ir al contexto. Gloria a Dios. Cuando dice que subieron del agua, significa que Felipe, gloria a Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, fue a predicarle. ¿A quién le fue a predicar? Santo el nombre del Señor, a un etíope, gloria a Dios, que había subido a Jerusalén. Y cuando venía de vuelta a su ciudad, gloria a Dios, era también un eunuco, era un hombre, gloria a Dios, que estaba a cargo de un palacio real en su país. Entonces cuando el varón venía de regreso, iba leyendo el profeta Isaías, gloria a Dios, que decía, como cordero fue llevado al matadero. Y él se ganó al lado del carro y le comenzó a predicar el evangelio. Y él creyó al evangelio de Jesucristo. Él creyó en la muerte de Cristo en la cruz y que se habían cumplido las escrituras. Y le dice a Felipe, ¿qué impide para ser bautizado? Acá hay agua, bautízame. Entonces Felipe fue, detuvieron el carro, gloria a Dios para siempre, y bautizó al eunuco. Y al momento que bautiza al eunuco, esto es lo que está diciendo aquí en Hechos capítulo 8, versículo 39 al 40. Del momento en que el eunuco fue alzado desde el bautismo, Felipe fue arrebatado. Santo el nombre del Señor. Y mandó, gloria a Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco. Gloria a Dios. Y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. O sea, era tanto el gozo, la alegría de su convertimiento del eunuco que se fue gozoso. En cambio Felipe, dice, pero el verso 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto.
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando Felipe fue arrebatado, bendito el nombre del Señor, en ese momento por el eunuco, cuando estaba bautizando el eunuco y fue arrebatado por el Señor, nosotros tenemos que entender que Azoto estaba a una distancia de más de 100 kilómetros, amigo, hermano. Al instante, gloria a Dios, Felipe fue arrebatado y fue sacado y aparece en Azoto. Para nosotros que somos chilenos, bendito el nombre del Señor, es como decir que Felipe bautizó al eunuco aquí en Santiago. Santo el nombre del Rey. Lo bautizó aquí en Santiago, bendito el nombre del Señor, y luego aparece en Rancagua, porque de aquí, Santiago a Rancagua, hay 100 kilómetros. Bendito el nombre del Señor, y aparece al instante en Rancagua. Esa es la diferencia del terreno, del territorio, gloria a Dios, donde aparece. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios lo arrebató, lo sacó, lo tomó, lo movió con fuerza. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo yo, que nosotros tenemos que entender que todas las cosas están creadas por Dios. Amén. Otra cosa característica es que nuestro Dios es un Dios de misterios. Amén. ¿Qué significa que Dios es un Dios de misterios? Que Dios conoce los tiempos y solamente es de Él. No es mío, no es de la iglesia. Amén. Nadie ni por sueño puede decir el 30 de noviembre se acabará el mundo. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir el 25 de diciembre viene Cristo. Nadie, ni por sueño, hermano. Amén, porque eso Dios lo puso solamente en su sola potestad. Amén. Y acuérdense que el Señor viene como ladrón en la noche. O sea, nadie lo sabe. Gloria a Dios. Entonces lo que nosotros podemos ver, que hay otro tipo también de arrebatamiento. Otro tipo de arrebatamiento, así como el etíope, bendito el nombre del Señor, como Felipe, disculpe, podemos ver a Jesús. ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 9. Amén. Entonces en Hechos capítulo 1, versículo 9, nosotros también podemos ver cómo el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, visitándolo durante 40 días, en diferentes circunstancias, a sus discípulos, después de su muerte y después de su resurrección. Dice que cuando Él asciende al cielo, se alza al frente de todos sus testigos. Gloria a Dios para siempre. En el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Sus discípulos. Amén. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué dice? Que el Señor fue alzado, fue levantado, gloria a Dios, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces ¿qué es lo que nos está enseñando la Biblia? La Biblia dice que el Señor vendrá, ¿cierto? Y desde los cielos, desde la nube llamará a su iglesia. Amén. Entonces nosotros vemos el ejemplo en Cristo. Santo el nombre del Señor. Y así como Cristo fue alzado, así también la iglesia tiene la bienaventuranza para ser, gloria a Dios, para siempre partícipe de este misterio, gloria a Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Santo el nombre del Señor. Y dice que fue alzado, amén, ¿delante de quién? Delante de muchos testigos. Fue alzado, fue levantado. Bendito el nombre del Rey. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que hay diferentes tipos de arrebatamiento. Entonces en todo ello Dios se va moviendo con fuerza y con poder. Amén, para aquel que lo cree. No, si usted va, mire ejemplo, ahora vamos a ver otro tipo de arrebatamiento, otro tipo de levantar a una persona y alzarlo. Lo vamos a ver en el apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Bendito el nombre del Señor. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, nosotros vemos el apóstol Juan, el discípulo amado. Amén. El apóstol Juan, ya estando preso en la isla de Patmos, ya Juan anciano, bendito el nombre del Señor, por causa de la palabra, el Señor se le revela ahí y le revela el libro de Apocalipsis, que viene del griego apocalipsis, amén, que quiere decir sacar el velo o correr el velo.
Lo que hizo el Señor fue revelar un poco los últimos tiempos. No revela todo, solamente son pinceladas de lo que ha de venir. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando nosotros hablamos profecía, hablamos de Cristo, porque Cristo es la profecía. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién? Juan. En su testimonio escribe y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, una voz con autoridad. Santo el nombre del Señor. Como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas después de esta. Y en el verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Aquí nosotros estamos viendo un tipo de arrebatamiento. En este caso no se fue alzado con cuerpo, sino que fue alzado en el Espíritu. Él solamente escuchó la palabra que el Señor le dijo: sube acá. Y dice: y al instante estaba, gloria a Dios, al instante estaba en el Espíritu. Santo el nombre del Rey. Por eso, y luego lo vamos a compartir, hay gente que dice que en el arrebatamiento de la iglesia desaparecerá en abrir y cerrar de ojos. En cambio hay otros que dicen que seremos alzados al igual que Elías. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahí lo vamos a compartir. Entonces nosotros aquí, al menos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, hablando Juan dice que al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Y por qué el Señor había sacado, mover con fuerza, al instante arrebató a Juan al cielo? Para mostrarle las cosas que habían de venir. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que así como Elías, Enoc fueron traspuestos para no ver muerte, así como Felipe fue traspuesto, sacado, arrebatado para moverlo de una ciudad a otra ciudad, vemos al Señor Jesucristo delante de 500 testigos, delante de 500 discípulos, ser alzado al cielo y ser escondido en una nube. Bendito el nombre del Rey. Así como nosotros también vemos como Juan, cuando recibe el mensaje del libro de Apocalipsis, también al instante estaba arriba cuando escuchó solamente la voz. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros, ¿qué nos está enseñando esto? Que hay diferentes tipos, gloria a Dios, de arrebatamiento. Y en esos arrebatamientos está la promesa del libro de Tesalonicenses, que es nuestro texto base. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Dice: porque nosotros, los que hubiéramos quedado, los que estamos vivos, seremos arrebatados y estaremos juntamente con Él en el cielo. Tenemos arrebatado, sacado, quitado con fuerza. Gloria a Dios para siempre. Santo el nombre del Señor. Y esa es la bienaventuranza de la iglesia. ¿Qué es lo más precioso que tiene Dios en la tierra? Lo más precioso que Dios tiene en la tierra es la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo. Bendito el nombre del Rey. La iglesia es la que le da sazón a la tierra. Gloria a Dios. Amén. Ya. Y entonces aquí entramos ya de lleno, hermanos, a conocer un poco lo que es el tiempo. ¿Y sabe por qué el Señor viene a buscar su iglesia? Primeramente porque Él, ¿quién? El Señor Jesucristo, prometió que había de venir. Amén. ¿Dónde se encuentra eso? Eso está en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 2. El Señor Jesucristo prometió volver a buscar a su iglesia. El Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón. La iglesia no se debe turbar con tantas cosas que nosotros estamos viendo y más en este tiempo. No nos turbemos, porque al que alabamos y al que predicamos y al que anunciamos se llama fiel y verdadero. Bendito el nombre del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso dice la palabra del Señor. Creed en Dios y crean también en mí. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que pasará el cielo, pasará la tierra, gloria a Dios para siempre, pero más su palabra no pasará. O sea, todo lo que dijo se hará.
todo lo que dijo se va a cumplir. Santo el nombre del Señor. No hay ninguna palabra que haya dicho el Señor Jesucristo. No hay ninguna palabra que esté en la Biblia que no se vaya a cumplir. Todo se tiene que cumplir. Bendito el nombre del Señor. Entonces en el verso 2 dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Voy a qué? Voy a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesucristo fue a preparar un lugar. ¿A quién? A su iglesia. Santo el nombre del Señor. Al remanente que ganó en la cruz. Por amor. Y dice en el verso 3: y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez. Escúchelo. ¿Qué dice la promesa? Vendré otra vez. En el libro de Pedro, dice la Biblia que se levantarán hombres falsos. Gloria a Dios para siempre. Se levantarán hombres falsos y van a decir: ¿dónde está su venida? ¿Dónde está su avenimiento? ¿Dónde están esas promesas que los cristianos llevan años predicando? ¿Dónde están? Bendito el nombre del Rey. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor, así como vino en su primera venida a salvar al pueblo de Israel y también a levantar a la iglesia en el mundo gentil, en el pueblo gentil, y de ambos pueblos hacerlo uno en Cristo a través de su sangre, prometió y dijo: si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Escúchelo. Y esta característica es para la iglesia. Amén. Para la iglesia de Cristo. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿A quién se tomará? A mí mismo, Él prometió. Entonces, ¿cómo debo caminar yo? ¿Cómo me debo conducir yo? Debo conducirme y caminar al igual como caminó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no maldecía. El cristiano, gloria a Dios para siempre, podemos maldecir. El Señor Jesucristo vivía bajo la voluntad del Padre. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Bajo la dirección del Padre. La Virgen, una característica de Mateo capítulo 25, hablando de las 10 vírgenes, el número 10 significa completo. Amén, eso es lo que significa. O sea, 10 vírgenes significa la iglesia mundial. Amén, de diferentes denominaciones, toda la iglesia que proclama el nombre de Jesús. Amén. Las 10 vírgenes, ¿qué tenían las 10 vírgenes? La característica, las 10 tenían la lumbrera. Y eso lo quiero recalcar. ¿Qué es lo que tenían las 10 vírgenes? La lumbrera. Y la lumbrera en el Salmo 119, la lumbrera es a mi camino, es tu palabra. O sea, cuando las vírgenes, estamos hablando de doncella, estamos hablando de la iglesia de Cristo que está esperando a su novio, que viene a la medianoche. Santo el nombre del Señor. Otra característica, acuérdense que en esos tiempos la gente se acostaba temprano, no había luz, no había electricidad. La gente a las 6:30, a las 7, a las 8 ya estaban acostados, estaban durmiendo. Hoy día nosotros no, en nuestra cultura que tenemos la televisión, que tenemos el internet, que tenemos la luz, nosotros nos acostamos a las 12 de la noche, nosotros nos acostamos a las 1, a las 2, nosotros. Pero en ese tiempo, bendito el nombre del Señor, los hombres se acostaban temprano, a las 6, a las 8. Gloria a Dios para siempre. Entonces cuando el Señor Jesucristo le dijo que el novio había de venir a la medianoche, significa que el novio se iba a atrasar. Santo el nombre del Señor. Amén. Que el novio se iba a demorar. ¿Para quién? Para la novia. Pero la novia, aunque el novio haya llegado a las 12, a las 2, a las 3, a las 4, la novia preparada, la novia que espera a su novio, iba a estar ahí con la lámpara encendida. Santo el nombre del Señor. Espero que haya sido de bendición lo que le estoy compartiendo. Por eso han pasado 2000 años. Por eso a través de 2000 años el Señor Jesucristo vendrá y recogerá de todas las naciones, hombres y mujeres, familias, niños, ancianos, de todas las generaciones, a todos los que han creído en la cruz del Señor Jesucristo. Santo el nombre del Señor. Una característica de la secta, una entre paréntesis nomás, a los hermanitos que estamos ahí estudiando en el discipulado. Una característica de la secta siempre dice que ellos nomás son los salvos. Y nadie más es salvo, solamente ellos y los que pertenecen dentro de esa iglesia, o de esa denominación, o de ese ministerio, o de ese nombre. Y eso es falso, así nace la secta. Y el Señor Jesucristo de todos los tiempos saldrá, sacará gente. Bendito el nombre del Rey. Amén. Ya.
Y dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. Y cuando hablamos de mí mismo, hablamos de la santidad, hablamos de la voluntad, hablamos conforme, gloria a Dios para siempre, a la palabra del Señor. Las 10 vírgenes tenían, ¿cierto? La lumbrera, tenían la palabra, pero dice la Biblia que 5 esperaban al novio, ¿cierto? Y esas 5 que tenían encendida, su lámpara, su aceite. Y el aceite es el simbolismo del Espíritu Santo, o sea, tenían unción, tenían aceite, había oración, había intimidad, había ruego, había clamor, había deseo de estar con el novio, habían ansia de estar con el amado. Gloria a Dios para siempre. En cambio las otras tenían la palabra, pero no esperaban al novio, no esperaban al amado, gloria a Dios para siempre, y muchos de ellos representan a la iglesia mundana que tenemos hoy día en muchos lados. Iglesias que están más impactando, gloria a Dios para siempre, más impactadas por el mundo que por la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor, o esperando su venida. Amén. Entonces, gloria a Dios, el Señor Jesucristo dijo, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Cuál es la característica de la iglesia? La iglesia tiene que caminar como caminó Cristo. Porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque donde yo estoy, gloria a Dios para siempre, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y acuérdense, nuestro Señor Jesucristo es celestial. Amén. Cuando decimos que nosotros, la Biblia dice que nosotros estamos escondidos, ¿dónde? En Cristo. Eso la Biblia dice. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde estamos nosotros? Escondidos, ¿dónde? En Cristo. Y cuando nosotros estamos escondidos en Cristo, y dice, y nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia al Señor Jesucristo no la mira solamente aquí en la tierra. El Señor Jesucristo ve a su iglesia en los cielos, en la voluntad perfecta, en el estado eterno. Ahí ve a su iglesia. Gloria a Dios para siempre. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Su iglesia, la novia, la que lo espera. Bendito el nombre del Señor. Así que espero en el Señor, gloria a Dios, que se vaya gozando, amigo, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermano, puede estar saludando. Amén. Dios bendiga a la hermana Natalie, ella nos va a estar avisando. Gloria a Dios. Amén. Ya, espero al Señor que vaya entendiendo el arrebatamiento de la iglesia. Primero, el Señor prometió que viene. Segundo, lo que vivimos seremos arrebatados. Incluso Pablo se consideraba dentro del arrebatamiento, nosotros los que vivimos. O sea, ¿cómo vivía Pablo? Esperando la venida de ¿quién? De su amado. Entonces la característica de la iglesia tiene que ser la misma, esperar a su amado. Porque a la hora que la iglesia, la novia de Cristo, aquellos que dicen ser, aleluya, aquellos que dicen ser cristianos, a la hora que dejen de mirar, bendito el nombre del Señor, o esperar a su amado, téngalo por seguro que la indiferencia los tocará. Y una vez que sean indiferentes, el mundo los ganará y los golpeará y entrará el materialismo. Y luego se irán. Hablarán de Dios, pero su altar estarán caídos. Tendrán conocimiento de Dios, pero estarán fríos en el corazón. Por eso le invito, amigo, hermano, manténgase en el fuego del Espíritu Santo, mantenga su oración, mantenga su intimidad con Dios, mantenga su clamor, clame por su casa, por su familia, por aquel que no tiene a Cristo, clame por su vecino, clame por el que le hace daño, clame por la persona que le está haciendo daño en este momento, clame también por él o por ella. Bendito el nombre del Señor. Demuestre el amor del Señor. En Apocalipsis capítulo 16, escúchelo bien. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Santo el nombre del Señor. Yo en este momento, hermano amigo, no estoy viendo el mensaje, amén. No estoy viendo que lo que están escribiendo. Así que la hermana Natalie apenas tenga algo ahí, su saludo, gloria a Dios, ella me lo va a comunicar. Santo el nombre del Rey. Y vamos a estar saludando. Amén. Así que Dios bendiga a la hermana Natalie. Santo el nombre del Rey. Miren, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Jesucristo, ¿hablando de quién? Hablando de los últimos tiempos. Amén. Y en medio de ellos, después que el Señor Jesucristo habla de las 7 copas de ira,
después que el Señor habla de las 7 trompetas, después de que habla de los juicios grandes y tremendos que vienen a la tierra, después que habla del anticristo que se levanta contra los santos. Cuando hablamos de los santos estamos hablando de la iglesia que quedó, la iglesia tibia que quedó, que muchos se van a convertir después del arrebatamiento, y hablamos de la nación de Israel. Santo el nombre del Señor, de los santos. El Señor, entre medio de tantas cosas, viene y les vuelve a recordar. ¿A quién? A la iglesia, a la que sale en Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, 4, y en el capítulo 5 la iglesia está siendo glorificada en el cielo. Los 24 ancianos son los representantes. Apocalipsis 17, el Señor les vuelve a decir, ¿a quién? A amonestarnos. ¿A quién? A nosotros. Santo el nombre del Señor. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia? He aquí, yo vengo como ladrón. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos que entender que el Señor viene como ladrón, primero, nadie va a saber. Y eso es lo importante. ¿Se imagina si nosotros supiéramos que el Señor viene, no sé, el Señor viniera el 31 de agosto de este año? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría yo? Téngalo por seguro. ¿Qué haría el mundo? El mundo se entregaría, gloria a Dios, para siempre a su deleite, y la iglesia también, mayormente la iglesia. Santo el nombre del Señor. No se guardaría, no se velaría. Estarían en pecado, y el día 7 ya empezarían a arrepentirse. ¿Para qué? Para el 8 lo venga a buscar, el día 31 lo venga a buscarlo a su Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor Jesucristo dijo, vela. Amén. El Señor Jesucristo dijo, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, bienaventurado las vírgenes que velan, bienaventurado todo aquel que espera su Señor, bienaventurado todo aquel que se mantiene en oración, en ruego, en clamor. En el libro de Lucas, el Señor Jesucristo dice, cuando vean todas estas cosas, cuando vean todas estas señales, velen y oren para que seáis tenidos por dignos, para que sean tenidos por dignos de escapar. ¿Y escapar de qué? De los juicios que vienen, porque estos años, de los 7 años, gloria a Dios para siempre, que el anticristo va a reinar el mundo, son 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, es una gran calamidad, son grandes tribulaciones que vienen, porque son diferentes tiempos, pero en sí se llama la gran tribulación, cosa que nunca antes había pasado en la tierra. Imagínense, Hitler es una pargata, gloria a Dios para siempre. Amén. Es un piñufla, como diría la hermana Andrea. Amén. Hitler no es nada con lo que se viene, hermano. Por eso el Señor prometió guardar y cuidar su iglesia, porque es su novia. Santo el nombre del Rey. Y aquí el Señor dice, he aquí yo vengo como ladrón. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Otra característica importante, hermano, usted que participa aquí en este discipulado, bendito el nombre del Señor. Otra característica importante, el Señor viene como ladrón, amén. Pero el ladrón no viene a la iglesia. El ladrón va a venir, ¿a quién? Al que no conoce a Cristo. A él le viene como ladrón. Porque realmente el que no conoce a Cristo no conoce la palabra, no es un bienaventurado. En cambio nosotros cuando guardamos su palabra y entendemos el libro Apocalipsis y lo meditamos, gloria a Dios para siempre, y vamos conociendo los tiempos, las señales, nosotros somos bienaventurados. Entonces a nosotros el Señor no nos puede pillar como ladrón en la noche, sino que nos va a pillar bienaventurado, haciéndolo como, haciendo así, orando, predicando, perdonando, sanando, siendo buenos siervos, siendo buenos mayordomos de lo que el Señor nos dio. Bendito el nombre del Señor. Por eso le digo, amigo, hermano, en Cristo, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que vela, dijo el Señor. Y hoy día, si estamos viendo todas estas señales, con mayor razón tenemos que velar. Velar significa cuidar, guardar, esperar. Bendito el nombre del Señor. Velar significa no dormirse, estar atento. Eso significa velar. Bendito el nombre del Señor. Y guarda su ropa. ¿Qué guarda? Sus ropas.
Un entre paréntesis bien cortito, al menos los hermanos que están en el discipulado ya lo saben. ¿Qué significa la ropa? ¿Cuál es el simbolismo de la ropa? La ropa significa justificación. Del momento en que nosotros estábamos en el mundo, nosotros estábamos en muertos, delitos y en pecado. Mientras nosotros estábamos en los placeres de la carne, mientras nosotros mirábamos de lejos al Señor Jesucristo y vivíamos en el mundo y a la cultura del mundo, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, desnudos espiritualmente, en vergüenza. Una vez que nosotros, usted amigo, acepta al Señor Jesucristo, una vez que usted lo aceptó al Señor, la Biblia dice que usted pasa de muerte a vida, de su desnudez espiritual, el Señor lo justifica, le coloca ropas. Bendito el nombre del Señor. Hay una bienaventuranza para el vencedor. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, al que venciere, se vestirá de vestiduras blancas, lina fina. ¿Por qué vestiduras blancas? Porque representa la justificación. Entonces cuando usted acepta al Señor Jesucristo, el Señor a usted la viste como una novia. Bendito el nombre del Rey, espiritualmente hablando. A usted el Señor lo viste con túnicas blancas, justificados por su sangre, por el que murió en la cruz. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Hay que cuidar, hay que guardar que nuestra ropa no tenga manchas. Hay que guardar que nuestra ropa no tenga arrugas. Por eso aquí dice, y guarda su ropa para que no ande desnudo, ¿ve? Para que no ande desnudo, para que no ande como lo del mundo, para que no ande conforme a la carne, sino ande conforme al Espíritu de Dios. Y vean su vergüenza. Entonces, aquí el Señor, ¿qué nos está llamando? Que viene, primeramente, que viene como ladrón. Segundo, nos llama ¿a qué? A velar. Le hago la pregunta yo a usted. ¿Cuántos de aquí velan? ¿Cuántos de aquí se guardan para Dios? ¿Cuántos de aquí se apartan y esperan al amado? Bendito el nombre del Señor. Otra cosa importante en el arrebatamiento de la iglesia. Todos ya sabemos, escúchelo bien, por qué la diferencia. En la segunda venida de Cristo ya dijimos, el Señor desciende del cielo, pisa la nación de Israel y viene a la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19, y todo ojo le verá, ya lo dijimos. Por eso se entiende cuándo es el tiempo, cuando termina el tiempo del anticristo. En cambio, en el arrebatamiento de la iglesia no hay tiempo, no se sabe el tiempo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo es. Y ni siquiera, ni aún los ángeles saben. ¿Y dónde está eso? Eso está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 36. Si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 36, en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús que dijo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles, solamente mi Padre. Santo el nombre del Rey. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que tener? Una característica. ¿Qué? Que esto solamente lo sabe el Padre. Ni siquiera los ángeles del cielo. Y aquí voy a hacer un entre paréntesis, una enseñanza bien bonita. Hermanos, gloria a Dios. Usted sabe, gloria a Dios, que nosotros, la Biblia dice en las cartas de Juan, dice que nosotros tenemos que probar los espíritus. Escuchen lo que le estoy diciendo. Nosotros tenemos que probar los espíritus cuando nosotros recibimos un mensaje. ¿Por qué? Porque el libro de Corintios, Pablo enseña que hasta el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Pablo también enseña en el libro de Gálatas que aun si viniera un ángel del cielo vestido de blanco, con otro evangelio, escúchelo, con otro evangelio que no es el Señor Jesucristo crucificado por amor a nosotros, gloria a Dios, muerto y resucitado, sea anatema, sea maldito por Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Que nosotros podemos creerle a cualquier espíritu? No. Y si a un ángel de blanco apareciera delante de nosotros y dijera, la fecha es el 31 de diciembre del 2050, no le podemos creer, porque el Señor Jesucristo dijo que ni aún los ángeles lo saben, sino solamente mi Padre, que puso todo en su potestad, en su autoridad. ¿Se va entendiendo, hermano y amigo?
Y si no me cree, santo el nombre del Señor, amén. Vamos, podemos ver la secta religiosa. Uno, los mormones. ¿Cómo nacen los mormones? O cómo se dice crecer. Cuando se le aparece un ángel, el ángel Moroni, y nace, gloria a Dios para siempre, la religión de los mormones. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe cuántas religiones nacen a través de apariciones de ángeles? Son muchas, hermano. Gloria a Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, ¿sabe, hermano? Otra cosa importante, hay secta también que nace a través de revelaciones de sueños, pero no por la palabra. Y después van a la palabra, pero para acomodarla a su interpretación. Como dijo el apóstol Pablo, en los últimos días vendría un espíritu de error, de doctrina de demonio. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos espirituados. Amén. No puedo decir espirituales. Muchos hombres que van a apartar de la verdad bíblica a los hombres. Amén. Y seguirán a la fábula, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que no hay hombre religioso, no hay un pastor, no hay un evangelista, no hay un apóstol, un profeta que declare el día, la fecha y la hora. Nadie lo sabe. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que vela. Hermano, le hago la consulta a usted está velando, está cuidando, está guardando su ropa, o está ensuciándose con el mundo. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando nosotros estudiamos el arrebatamiento de la iglesia, debemos entender y mirando la señal de que Cristo viene ya. Se está cumpliendo la palabra del Señor a cabalidad, de una manera tremenda, hermano. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está nuestra ciudadanía? La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Dónde debe estar mi tesoro? ¿Dónde debe estar su tesoro? En el cielo, porque donde está su tesoro, está tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, primero, ni aun los ángeles lo saben. Lo que nosotros podemos entender son las señales, los tiempos, pero el día y la hora no lo sabemos. Otra cosa importante, así como Cristo vino en su primera venida a Israel, y el pueblo de Israel no entendió, porque ellos esperaban el reino de Dios con manifestación gloriosa, con poder, y Cristo se le aparece solo. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesucristo le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba de Él. Santo el nombre del Señor y el poder de Dios que estaba manifestándose en Él. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, el reino no vendrá con advertencia. Amén. Lucas 17, verso 20. Vamos al libro de Lucas 17, versículo 20. Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 17, versículo 20. En el nombre del Señor Jesucristo dice, preguntado por los fariseos, hablando de la venida del Señor, en su primera venida, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿A quién se lo dijo Jesús? A un religioso. ¿Hoy día ha cambiado Dios? No. Dios es un Dios de misterio. ¿Dios se lo va a revelar a un religioso? ¿A un predicador? ¿A un youtuber? Amén. Dios le bendiga. ¿Al predicador con mayor unción del mundo? No, Dios no se lo va a revelar. Porque no viene con advertencia al arrebatamiento. Cuando hablamos de la advertencia estamos hablando entre el pueblo del Señor. Nosotros vemos las señales, pero Dios nos va a levantar a la profetisa Juanita, al profeta Manuel, para hablar a la iglesia que el Señor viene el 31 de diciembre. Santo el nombre del Señor. No sé si me entiende, no viene con advertencia. Por eso la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Bienaventurado y santo. ¿Cómo tiene que caminar? Santo. Y la Biblia dice, gloria a Dios para siempre, en el libro de Apocalipsis, el que es santo, sea santo, santifíquese más. Y el que es impío, siga impío. Gloria a Dios para siempre. Es como decir, y el que es tibio, sea tibio. Sonríe, Cristo le ama. Espero en el Señor que sea de gozo este estudio.
Amén. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Amén. Como les decía, no puedo ver sus mensajes, pero sí la hermana Natalie está viendo sus mensajes. Amén. Así que Dios le bendiga. Escúchelo bien. Vamos a pasar ya a los últimos textos. Gloria a Dios. La iglesia, como sabe que su Señor, amén, viene como ladrón en la noche, entonces lo que nosotros debemos entender, amén, lo que nosotros debemos entender que la iglesia tiene que estar preparada. Amén. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 24. En Mateo 24, versículo 24, dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque se levantarán. Amén. Mateo 24, verso 24. Debemos estar preparados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. O sea, ¿cómo tiene que estar la iglesia? La iglesia tiene que estar preparada, porque lo que más se viene ahora en la tierra es el engaño. Vienen falsos cristos, falsos mesías, hombres mentirosos, hombres cauterizados, cautivos de pensamiento, que engañarán ¿a quién? Y si fuera posible, a los escogidos. Y en cambio, los escogidos tienen que estar preparados. ¿Y cómo tienen que estar preparados? A través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de los ayunos. Tienen que estar preparados como una novia esperando a su Señor. Sabe que su Señor viene del cielo. Lo sabemos. Por ejemplo, hoy día hay una falsa Cristo, bendito el nombre del Señor, llamada Lisbeth, que ella dice que ella es el Cristo hecho mujer. Gloria a Dios. Y cuando la Biblia ya enseñó que el Señor viene desde los cielos, ya Cristo ya no va a venir gloria a Dios, para siempre a través del vientre de una mujer. El Cristo de nosotros ya viene desde los cielos. Sonría que el Señor Jesucristo le ama. Es una característica especial. Falsos profetas, no veo hoy día los falsos profetas. No, gloria a Dios para siempre. Falsos profetas que han dicho, un ejemplo nomás, uno de ellos dijo que en cierto año, en un mundial, Argentina iba a ser campeón del mundo, gloria a Dios. Pasó el año de aquel mundial y Argentina ni por casualidad llegó a la final. Falsos profetas. Y lo declaró un año antes. Amigo, hermano, estamos en los últimos tiempos. Se han levantado falsos apóstoles, se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos. Hoy día vemos también cómo la iglesia cristiana, la iglesia gentil, la que fue comprada a precio de sangre, la iglesia que ama a su Señor, la iglesia que creen, hoy día se está judaizando. Gloria a Dios para siempre, estar escuchando maestros judíos, gloria a Dios, que aún viven conforme a la ley y enseñan de Jesús. Santo el nombre del Señor. Y uno de ellos, que muchos cristianos también ven, dijo que el Señor Jesucristo no venía de la raíz o del linaje de Judá, venía de los levitas. Entonces, amigo, hermano, ¿qué están viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Podemos creer a cualquier espíritu? Si la Biblia ya nos enseñó que tenemos que probar los espíritus. Gloria a Dios. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. A Dios la gloria, a Dios la honra. La iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar con la palabra y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Mateo 25, verso 13. Ya lo habíamos dicho en el libro Apocalipsis. Amén. Pero el Señor lo dice. Mateo capítulo 25, verso 13. Dice, velad. ¿Qué tenemos que hacer? Velad. Cuando nosotros nos congregamos. ¿Por qué nos congregamos? Hay mucha gente que deja de congregarse. ¿Por qué nos congregamos? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia vamos a velar. Vamos a decirle, Señor, estamos aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Porque en el cielo se llama la congregación de los justos. ¿Cómo se llama en el cielo la iglesia? La congregación de los justos. Y todo lo que nosotros hacemos en la tierra lo vamos a hacer en el cielo. Entonces en la iglesia que está aquí en la tierra, vamos y nos congregamos. ¿Dónde? No se llama la congregación de los pecadores. Se llama la congregación de los justos, la congregación de los santos. Ahí es donde Dios se mueve. Gloria a Dios. Por eso nos congregamos. ¿Por qué? Porque velamos. Porque amamos su venida. Y lo esperamos con ansia. Esa es la novia. Esa es la novia que ama a Cristo. Esa es la novia real. Bendito el nombre del Rey.
Amén. Mateo 25, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. El Señor aquí nos llama a velar. Santo el nombre del Rey. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, hermanos míos, Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga también a mi hermana Natalie. Sonríe que usted le ama. Una característica importante de la Virgen es que tiene que velar. Amén. Y en el versículo Lucas, capítulo 21, versículo 36. Amén. El Señor Jesucristo dijo la importancia de estar alerta. Escúchelo. La importancia de estar atento. En Lucas capítulo 21, versículo 36, el Señor dice, velad, pues en todo tiempo orando, lo que le había dicho anteriormente, escúchenlo. Velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos. Que seamos tenidos por ¿qué? Dignos. La iglesia que vela, la iglesia que ora, es tenida por dignos. Y como siempre le hemos enseñado, gloria a Dios para siempre, y como siempre le hemos dicho, la Biblia también tiene, gloria a Dios, mensaje por abajo, también se puede entender de otra forma. Si la Biblia habla de dignos, para que seáis tenidos por dignos, quiere decir que hay muchas personas que son indignos, que no están esperando, que no están velando, que no están orando, solamente tienen la lumbrera. Por eso el Señor hoy día nos invita, ¿a dónde? Gloria a Dios. En Lucas 21, verso 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Dignos de escapar. ¿Escapar de qué? De todas estas cosas que vendrán. Y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Velen y oren para que estén de pie, ¿dónde? Delante del Hijo del Hombre. Para que escapen de todas estas cosas. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Cuando nosotros tenemos que entender que así, si nosotros miramos, la Biblia dice que el antiguo pacto o las escrituras, como dice el apóstol Pablo, con E mayúscula, cada vez que usted lea la palabra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, la E mayúscula, usted está viendo escritura. Y la E mayúscula está hablando del antiguo pacto. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que el antiguo pacto está para ejemplo de nosotros. Todo es el ejemplo de nosotros. Y entonces yo puedo tomar uno de esos pasajes bíblicos y decirle, hermanos, así como el Señor tuvo misericordia. ¿Dónde? Tuvo misericordia de Lot. Amén. Tuvo misericordia de quién? De Lot. Antes que viniera el juicio, antes que se derramase el fuego, antes que Dios haya consumido esas ciudades de Sodoma, Gomorra y ciudades que estaban cerca, el Señor sacó al justo Lot. Y no solamente a Lot, sino que alcanzó a Lot y su casa, su familia. Bendito el nombre del Rey. Y Lot salió, arrancó. Y luego vino el juicio. Aquí que dice el Señor, para que seamos tenidos dignos de escapar. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje, hermanos? ¿Cuál fue el mensaje? Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál fue el mensaje del ángel que le dice a Lot? Le dice a Lot, toma a tu familia. Toma a tu familia. Y escapa por tu vida. ¿Qué le dijo? Escapa. Gloria a Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es un Dios de los siglos, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, quiere decir que algo que vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar, y Dios se vuelve a glorificar, y Dios se vuelve a glorificar, y Dios se vuelve a glorificar, y Dios se vuelve a glorificar. Porque Dios es Dios. La creación cambia. La creación se corrompe. Amigo, hermano, entienda lo que le estoy diciendo. Cuando hablo de la creación no hablo del hombre. O solamente el hombre, la mujer. Estoy hablando de ángeles. Los ángeles también se corrompen. Bendito el nombre del Señor. Entonces usted tiene que entender algo. Nuestro Dios es un Dios de misterios.
y en su sola potestad puso el arrebatamiento de la iglesia. Por eso no puede venir nadie, ni aun siquiera un ángel del cielo, a decir, el Señor va a venir tal día. No puede. Nosotros debemos probarlo incluso de los espíritus. Gloria a Dios. Amén. Ya. Dios le bendiga, hermanos. Espero en el Señor que Dios bendiga grandemente su vida. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Amén. Aquí la hermana Natalie nos compartió. Amén. Pudo arreglar el chat. Ahora sí puedo ver lo que escribieron, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos casi terminando, hermanos. Dios bendiga a mi hermana Andrea. Dios le bendiga grandemente. Guerrera en Cristo. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Sergio Jaramillo. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice: bendición, hermosa enseñanza. Su venida, Dios nos levante espiritualmente para estar preparado en ayuno y oración. Amén, hermano Sergio. El corazón de la Virgen prudente siempre tiene un corazón de guardarse, estar preparado. Amén. ¿Por qué? Porque su pensamiento es celestial. Está antes que las cosas de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Nico, que dice amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo Espinace. Dios te bendiga, varón. Ayúdanos, Dios. Saludos. Amén. Siempre que el Señor nos ayude, hermano. Porque esto no es a nuestro modo. Esto no es a nuestra fuerza. Amén. Esto no es salvación personal. Esto no depende de mí. Esto depende del que llama. Esto depende del que vive, del que murió en la cruz. Él tiene el poder para justificar. Él tiene el poder para poner la mano y decir: gloria a Dios, la hermana Natalie, el hermano Sergio, la hermana Andrea, el hermano Andy, es mío. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: si Dios me justifica, eso enseña la palabra, si Dios me justifica, si Dios lo justifica a usted, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Cuando habla de acusar, está hablando del diablo. Acuérdense que la palabra diablo viene del griego diablo, quiere decir acusador. ¿Quién lo acusará? Ni siquiera el diablo podrá acusar a los hijos del rey. ¿Por qué? Porque tenemos su sangre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga también a mi hermana Jenny. Amén. Que también mandó sus bendiciones. Gloria a Dios. Dios bendiga grandemente a mi hermana Jenny, su casa, a mi hermana Reina, a mi hermano Juan. Gloria a Dios. Dios le bendiga en gran manera. Amén. Por eso estamos estudiando la importancia de estar preparado. La importancia de estar ahí, tranquilo, esperando en Dios. Gloria a Dios para siempre. Guardándonos y esperando al amado. Mirando al cielo. Amén. Ya. Gloria a Dios. Para que seamos tenidos dignos de escapar. Escuche la palabra: para que seamos tenidos dignos de escapar. Y como ya le dije, ejemplo, como ya todos los hermanos que están conmigo hace varios meses estudiando la Escritura, ustedes ya saben que cuando el Señor Jesucristo dijo: mi Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Ya todos mis hermanos saben que cuando el Señor Jesucristo vino a buscar, nos dice: vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Dice: vino a buscar, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor vino a buscar verdaderos adoradores. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Aquí vamos, mire, ve. Porque uno entiende y dice: ¿y por qué el Señor Jesucristo dijo verdadero? ¿Por qué incluyó esa palabra? Cuando Él podría haber dicho: mi Padre busca adoradores nomás. ¿Pero por qué dice verdaderos? Porque si entendemos el mensaje subliminal, también hay falsos adoradores. Santo el nombre del Señor. Amén. Lo que tiene el espíritu de Caín. Ya espero ese para otro día. Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermana Andrea. Amén. Sí, amén. Dios le bendiga, hermana Andrea. Por misericordia del Señor hemos entendido que la salvación no depende de nosotros, ni por obra, para que nadie se gloríe, sino por el que murió en la cruz. Cada vez que nosotros miramos la cruz, entre paréntesis, su sangre nos santifica. Cada vez que nosotros miramos la cruz, somos justos por su justicia. Miramos la cruz, para siempre. Somos santos porque su sangre nos santifica y Dios nos hace perfectos cada vez que miramos la cruz. ¿Por qué? Porque en su sangre nos hizo perfectos, según el libro de Hebreo. Amén. Porque esto no es de gloria de hombre. ¿Me escuchan? ¿Están escribiendo los hermanos, no? ¿Me pueden escribir si escuchan bien, si escuchan con... Bendito el nombre del Rey. Gloria a Dios. Amén. Ya. Amén. Ya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Parece que ahí volvió, pregunte. Ya. Necesito saber, hermanos, si volvió la señal. Por favor, se pueden comunicar ahí. Mándenme unos mensajes. Gloria a Dios, la hermana Natalie aquí está viendo todo el tema.
Gloria a Dios. Pero voy a terminar el texto, amén. También le invito, hermano, si me está escuchando, nos puede seguir también en nuestro canal de YouTube. Ahí subimos las prédicas de la iglesia. Ahí también subimos los discipulados, nuestras visiones, que quede grabado ahí en el canal de YouTube como gloria a Dios, como un baúl, gloria a Dios, donde usted pueda ir y escuchar palabra del Señor, amén. Ahí también está el discipulado número 1, ahora está el discipulado número 2, amén, del estudio del arrebatamiento de la iglesia. Ahí llegó la señal, dice mi hermano. Amén, ahí llegó la señal, qué bueno, Mi hermano hermano. Sergio tiene una pregunta también. Dios le bendiga, hermanos, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. El hermano Sergio tiene una pregunta y se lo voy a responder, hermano, cuando terminemos. Dejémoslo ahí. Sí, porque todavía no ha vuelto. Amén. Ya. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Luisa, que pone amén. Dios te bendiga, hermana Luisa. Dios bendiga su vida. Amén. Dios bendiga a mi hermana Reina, que también está viendo ahí, se agregó algún momento para verlo. Amén. Voy a dar solamente este texto y respondo la pregunta de mi hermano Sergio. Amén. Dios le bendiga y terminamos. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Escúchelo. La iglesia guarda la palabra de la paciencia de quién. Nosotros estamos esperando la paciencia del Señor. Esto no es mi tiempo. Por eso la Biblia dice que la iglesia dice: ven Señor Jesús. A nosotros lo único que nos queda es clamar: ven Señor Jesús. ¿Se va entendiendo? Pero la iglesia fiel espera la paciencia de su Señor. Dice: y por cuanto has guardado mi paciencia, dice el Señor, yo también, la iglesia fiel, te voy a guardar de la hora de la prueba, del momento, del lapsus de la vida del hombre, la gran tribulación, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice sobre una región, sobre un país, sobre el mundo entero. Escúchelo. Para probar a los que moran en la tierra. Entonces, ¿qué el Señor promete aquí? El Señor promete guardar, gloria a Dios, a preservar, a cuidar a su iglesia. Gloria a Dios. Amén. Ya, mi hermano, Dios le bendiga, Dios la gloria, Dios la honra, a Dios la alabanza. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que están escribiendo. Amén. Ya estamos llegando al término. Ya el hermano Sergio está haciendo una pregunta. Dice: hermano, quiero hacer una pregunta. Cuando Cristo lleve o se levante a la iglesia a la tierra, ¿su Espíritu Santo también será quitado de la tierra? Entonces, pregunta, ¿su Santo Espíritu también va a ser quitado de la tierra? Amén. Yo le voy a responder en el nombre del Señor Jesucristo. Hay interpretaciones, porque hay diferentes interpretaciones. Cuando nosotros estudiamos escatología significa los últimos tiempos, gloria a Dios, cuando estudiamos la escatología son por interpretaciones. Amén. Nadie puede arrogarse de que tiene la verdad bíblica. Gloria a Dios. Amén. Pero sí podemos interpretar a medida que va avanzando los tiempos y viendo las señales. Hay algunos, gloria a Dios, que dice que cuando la iglesia ascienda a los cielos, el Espíritu Santo se va de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la novia es quitada. Entonces quedarán solamente los tibios y el anticristo perseguirá a la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es quitado. Amén. Esa es una versión. Ahora le voy a compartir la otra versión, en la cual, gloria a Dios, se lo voy a compartir yo. Otra interpretación, disculpe. En la interpretación, a menos que creo yo, la iglesia cuando ascienda a los cielos, el Señor prometió, el Señor Jesús, a pesar de que la iglesia esté en los cielos con el Señor mismo, el Señor no va a dejar ni desamparar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Usted tiene que entender que los últimos 7 años mayormente ahí Dios se va a enfocar ¿dónde? En Israel. Entonces el Espíritu Santo va a continuar su obra, sí. ¿Por qué? Porque dentro de esos 7 años, Israel, aquí ya nos enfocamos en Israel, bendito el nombre del Señor. La nación de Israel tiene que convertirse de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Y quién hace el arrepentimiento de pecado? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor que va a empezar a hacer en esos últimos 7 años, Dios va a empezar a ministrar ¿a quién? A la nación de Israel. ¿Y para qué? Para esperar ¿a quién? Al novio que desciende del cielo. Gloria a Dios para siempre. Amén.
Y también a la iglesia, aquí hay una diferencia también para la gente. Escúchelo bien. ¿Cuál es la diferencia con una persona hoy día que es cristiana con una persona que está dentro de los 7 años del anticristo? Esto lo vamos a estudiar más adelante. Amén, ese es mi compromiso con ustedes y espero al Señor que permanezcan aquí en los estudios bíblicos que vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy día la salvación es por gracia. Solamente es por creer en aquel que murió en la cruz. Solamente porque confieso el nombre de Cristo y vivo a través de la fe, soy salvo. Bendito el nombre del Señor. En cambio, en los días de la gran tribulación, la salvación va a haber hombres salvos, sí, pero ya no es porque creen. Ya no es porque, gloria a Dios para siempre, ya no es porque ellos dicen que creen en Jesús o porque son perseguidos, no. Ahí ya la salvación va a ser nuevamente, gloria a Dios, al igual que el antiguo pacto, por obra. ¿Por qué por obra? Porque tienen que entregar su cabeza. Porque la iglesia, gloria a Dios para siempre, va a ser perseguida y van a ser decapitados los que han de quedarse en la gran tribulación. Entonces van a tener que entregar sus vidas por causa del testimonio y la palabra del Señor, porque el anticristo va a gobernar sobre el mundo entero. Y eso ya se viene, hermano. El poder político ya está tomando poder y fuerza, e incluso ya se está haciendo una lista negra de los conservadores, de los que aman la familia, santo el nombre del Señor, los que aman a los niños del vientre de su madre, que es la iglesia. Por eso tienen que perseguir la iglesia, para que se levante la sodomía y todo ello. Santo el nombre del Señor. Ya, no sé si van entendiendo. Pero los últimos 7 años, todos los que han de ser salvos van a tener que entregar su vida o no marcarse. ¿Y qué significa no marcarse? No vivir conforme al sistema del mundo. Esos son los últimos 7 años de la tierra, la gran tribulación, donde ya vienen todos los eventos macros, gloria a Dios, a la tierra, juicios tras juicios y tras juicios, y donde el anticristo también se hará presentar como Dios. Y entonces ahí la nación de Israel convertirá y entenderá que hizo un pacto con la muerte, que hizo un pacto con Satanás, el hijo del diablo, el anticristo. Y el anticristo se sentará, gloria a Dios para siempre, como Dios en Israel, en el tercer templo, y ahí recién entenderán. Ahí va a entrar la obra redentora del Espíritu Santo para que la nación de Israel se convierta en un corazón de piedra a un corazón de carne. Le hago la pregunta yo a usted, hoy día, ¿quién es el que convence de pecado? ¿Somos nosotros, los predicadores, la iglesia, el ministerio? No, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Le comparto la interpretación bíblica. Gloria a Dios. Como le decía, hay diferentes posiciones, pero esa es la que manejo yo, porque Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Dios ama a Israel. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Por qué ama a Israel? Porque ama a Abraham. Israel es la promesa de Abraham. Y si Israel desaparece, Dios queda como mentiroso delante del pacto con Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, nunca faltará descendencia en tu pueblo, Isaac. Nunca faltará descendencia. ¿Se va entendiendo, no? Por eso Cristo tiene que venir para salvar a la nación de Israel. Porque es el Salvador, Jesús, el Salvador. Bendito el nombre del Rey. Amén. ¿Por qué? Porque en ese momento, si Cristo no aparece en la batalla de Armagedón, Israel desaparece y Dios queda como mentiroso. Por eso Satanás ha buscado la forma de que Dios quede mentiroso. Pero acuérdense que nuestro Dios es un Dios fiel y es un Dios verdadero con su pueblo. Dios bendiga a todos mis hermanos, a todos los que se han conectado. Amén. Dios les bendiga grandemente su vida. Gloria a Dios. Y solamente compartirle de que le dejamos invitado a escuchar palabras del Señor en nuestra página de YouTube de la iglesia. Amén. Puede ahí buscar Gloria a Dios para siempre. Jesucristo fiel y verdadero, y puede encontrar nuestro canal. Ahí también va a ser subido este video. Usted lo puede buscar, lo puede escuchar, lo puede repetir. Gloria a Dios para siempre. Lo puede anotar si no lo anotó. Y Dios bendiga su vida. Amén. También me puede contactar. Amén. A través de la página del Facebook. Gloria a Dios para siempre. Y ahí vamos a estar para el servicio. Acuérdense que nosotros somos servidores del Señor. Amén. Ya, mi hermano. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que saludaron. Amén. Nos estamos yendo. Dios bendiga grandemente a mi hermano Sergio. Dios bendiga su vida. Ya, dice el hermano Sergio que le quedó clarito. Amén, hermano Sergio. Dios te le bendiga grandemente. La hermana Andrea,
Muchas bendiciones, mi hermanito. Amén. Dios te bendiga, guerrera del Señor. Amén. ¿Quién más está conectado ahí para que nos estemos yendo y mandarle su saludito? Lo esperamos el próximo estudio. Amén. Estuvo interesante hoy día el estudio. Sí, amén. Buenas noches, mi hermano Sergio. Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios bendiga también a mi hermana Natalie aquí, que Amén. es la voz en off Detrás de cámara. sí, del estudio. Amén. Dios bendiga a mi hermana Nico. Dios te bendiga grande, varona del Señor. Me he gozado con la hermana Nico. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente a ella. Una guerrera. Sí, amén. Así que anímese nomás y pongámosle bueno. Amén. Ya, mi hermano, muy lindo el estudio, dijo la hermana Andrea. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Maranata. Cristo viene. Y de que viene, viene. Y de que nos vamos, nos vamos. Sí, Señor. Santo. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, mi hermano. Lo esperamos el próximo jueves. Amén. Bendiciones, hermana Natalie, dijo la hermana Andrea. Gracias, mi hermana. Bendiciones a todos mis hermanitos que se conectaron hoy día. Amén. Las bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao, mi hermano. Chao, chao.